Pero sí que es verdad que cuando hablo con profesionales, con muchos de los invitados, muchas veces no estabas buscando, tú no tenías ni idea, el hermano lo tenía muy claro, pero tú no tenías ni idea si Dani te podría traer promoción a medio plazo, ¿no? Pero lo haces por pasión y por seguir descubriendo hasta dónde puedo llegar. Y porque era una manera de poder poner en práctica, si no llega a ser por esa situación concreta, quizás no alguien con el nivel que ya tenía Dani en esa época a lo mejor se hubiese dejado llevar por mí. Entonces yo digo, hostia, se me ha presentado esta posibilidad, la única inversión que tengo que hacer yo es inversión de tiempo, no tengo que hacer inversión económica realmente, porque al final asesorarlo es mi tiempo a cambio de yo entender y probar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé de manera paralela todo lo que yo iba estudiando y probando, porque en España no había mucha información sobre el tema de los recortes de peso, la nutrición adaptada al deporte de combate. En España se tiraba a mano de los culturistas, que eran los que ayudaban a hacer los recortes de peso, incluso muchas veces era el propio entrenador el que les asesoraba para poder cortar peso sudando o quitándose la comida 2 semanas antes o haciendo barbaridades de esas, porque no se sabía mucho, no se tenía el conocimiento científico que hay hoy en día, ¿no? Entonces yo vi esa posibilidad, como vi en el 2008 abrir mi consulta, me llega como esa segunda, ¡pum! Y digo, hostia, es que a lo mejor centrarme un poco en ayudarle a él me va a permitir probar cosas. Ostras, pues Dani, he estado pensando que hasta ahora los recortes de peso se hacían de esta manera, ¿no? Pero yo he estado leyendo que los mexicanos, que tienen mucha experiencia en boxeo, lo hacen de esta manera. ¿Por qué no probamos a hacerlo? Lo que tú me digas. ¿Puedes explicarlo? Pues vamos a probarlo. ¿Entrar más en detalle de eso? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía que en España la gente, por ejemplo, cortaba las calorías de manera muy drástica muchas semanas antes de la competición para que no les pillase el toro, ¿no? Entonces, muchas semanas antes, pues, ya empezaban a hacer deshidrataciones parciales metiéndose en sauna, por ejemplo, para de alguna manera ver esa recompensa momentánea, ¿no? De subirme a la báscula y ver que el peso había bajado, cuando la realidad es que luego llego a casa y me bebo 2 litros de agua y esos 2 kilos los vuelvo a recuperar. O sea que tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? Estar haciendo esas saunas o bañeras previas. Bueno, bañeras no, pero saunas sí, en muchos de los casos, ¿no? Entonces yo vi que los mexicanos lo hacían de otra manera. Los mexicanos metían más carga de comida en las semanas previas del campamento, cuando ellos estaban en pleno rendimiento, porque cuando ellos preparan un campamento, en el campamento hay 2 fases, ¿no? Está esa primera fase, esas primeras semanas en las que tú tienes que rendir mucho, o sea, tienes que meter mucha carga de entreno, mucho volumen de entreno, ¿no? Ir puliendo cosas, y luego conforme se van acercando las semanas de la lucha, el entrenamiento va siendo un poco más liviano, el peso también va bajando, entonces al bajar el peso eres más susceptible a tener lesiones y que el sistema inmune ahí se está, vea... ahora como entraremos a desgranar todo lo que sería una preparación, ahondaremos ahí, ahondaremos sí. un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi que los mexicanos, digo, ostras, es que esta gente, a Chávez, a toda la gente que habían boxeadores, a Oscar de la Hoya en esa época, yo los veía comiendo lo poquito que podía haber de información, porque no habían redes sociales y internet funcionaba como funcionaba. Yo los veía que, de hecho, a mí me gustaba mucho ver pues alguna rueda de prensa cuando podía, lo poquito que podíamos ver en España, porque en esa época estaba Marca TV, que emitía los viernes por la noche boxeo y cosas así, y con amigos míos que hablaban. Entonces yo empecé a ver que esta gente les hacía comer bastante, y digo, hostia, que estos cabrones comen bastante, y como yo os he dicho que era un inconformista y no me valía de que no, David, tú si empiezas a asesorar gente, yo hablaba con mi profesor de boxeo, con mi gente, y decía... David, los hidratos de carbono 2 semanas antes se los tienes que empezar a quitar ya, luego la semana de antes 2 días o 3 si hace falta que no beban o no coman, pues así llegarán al peso y ya si queda algo ya luego lo que quede en la bañera. Y yo digo, hostia, que es una cabronada desde un punto de vista de rendimiento un atleta llevarlo a ese extremo, ¿no? Y aparte es que aunque consiga dar el peso, ¿en qué condiciones va a estar luego el día de la lucha, ¿no? Si este tío tendría que salir hecho un bicho, ¿no? Y se va a presentar después de la pelea como si viniese de after, ¿no? Va a venir literalmente hecho una mierda y se va a tener que medir con un tío que a lo mejor ha hecho las cosas mejor que él y no es mejor, pero solo por el hecho de haber hecho las cosas mejor en el recorte de pesos posiblemente le va a pegar, ¿no? Entonces los mexicanos son los que me dieron esa idea, ¿no? Entonces yo con Dani, como encima tenemos la suerte de que tiene un metabolismo rápido de la hostia, porque es un tío que es, yo siempre lo diré, que no me echaré jamás el moco de decir que Dani tiene el físico que tiene porque yo estaba asesorándole. Dani me vino fino y sigue estando fino, y aunque comiese mal, os puedo decir que Dani tendría abdominales, o sea, estéticamente se vería bien,
Entonces digo, joder, pues lo tengo de puta madre para probar cosas. Dani, vamos a meter hidratos. Hostia, David, que yo hasta ahora normalmente solía cortarlos un poco ya más y me has metido bastante carga. Y digo, no pasa nada, que luego siempre estamos a tiempo de quitar. Y que caí en la conclusión de que los mexicanos, ¿por qué lo hacían? Porque realmente si tú, las semanas previas cuando están en pleno campamento, en vez de bajar de manera drástica la carga calórica, tú les das bastante carga, a lo mejor no generando un superávit, pero una normocalórica, ¿qué pasa? Que tu percepción del esfuerzo es mucho más liviana. Claro. ¿Por qué? Porque me noto con más energía. Hostia, cuando debería de estar comiendo solo piña y pavo, hostia, este cabrón me sigue poniendo arroz. Hostia, me noto fuerte que flipas. ¿Qué pasa? Que tú te vas a hacer un sparring y si tú estás con una baja carga de comida, como estás flojo, a lo mejor las calorías útiles que tú me quemas en un entrenamiento son 400. Pero si yo te doy un poquito de carga, que tampoco es una barbaridad, resulta de que tu percepción del esfuerzo es menor porque estás cargado y en el entrenamiento tú me estás quemando 800 calorías. Entonces quemas el doble. ¿Por qué? Porque tú te sientes más fuerte. Entonces, de manera indirecta, hacía que llegásemos al mismo objetivo, pero a la inversa de como se estaba haciendo antes, ¿no? Pues ahí caí yo y esa fue una de las teclas, esa fue una de las bombillas que hizo que mi sistema a día de hoy funcione de la manera que funciona. Y por ahí van los tiros. Qué guapo, tío. ¿No? El poder desarrollar todo esto, llevarlo a la práctica. Sí. Y más teniendo un dummy. Esto es como el que tiene, como el que está estudiando cirugía y dice, no, tienes aquí, a ver, suena feo, ¿no? Pero tienes un fiambre aquí con el que puedes trabajar, el tío no se va a quejar y puedes probar cosas. Pues en su día fue Dani el que me ayudó con todo esto y pude probar con él. Que luego con el tiempo también te vas dando hostias porque te das cuenta de que luego todo el mundo, cuando ya empezó a hacerme publicidad de manera indirecta a Dani, no tienen ese metabolismo fantástico, entonces a veces metía la gamba porque digo, nah, tú come arroz. Y digo, hostia, que este cabrón, la tiroides de él no es tan eficiente. Entonces a lo mejor el cabrón está cogiendo demasiado peso, ¿vale? Vale que estoy entrenando más fuerte, pero no tanto como para quemar a lo mejor la cantidad de arroz que tú tienes prevista, ¿no? Entonces me tocó ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? ¿Le tocó pillar alguna vez dentro de ese prueba y error a Dani alguna... No, o sea, o... sí que tener que a lo mejor apretar el ojete en alguna competición un poco más de la cuenta porque a lo mejor iba bastante arriba de peso. Aunque Dani, aunque haya comido bastante, yo creo que el momento de su vida en el que profesionalmente más ha pesado ha sido ahora para esta última lucha que hicimos en París para el UFC. Pero en general, ¿qué pasa? Que era fácil luego llevarlo al sitio, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo porque sabía que aunque tuviese a Dani comiendo cantidades ingentes de arroz hasta la semana previa, que es la de la Fight Week, que luego hablaremos de eso, en el peor de los casos, simplemente solo cortando los hidratos de carbono y tocando 2 tonterías, con eso iba al sitio, ¿no? Cambia mucho cuando ya el atleta ya madura, tiene más masa muscular, más envergadura y tal. Entonces, lógicamente, son más kilos a perder, entonces tampoco puedes dejar tanto para última hora, ¿no?